nosotros tenemos una ley nacional y tenemos una ley provincial también, que son leyes ejemplares. Son instrumentos jurídicos que dan un marco de legalidad y de juridicidad muy importante a todo lo que son las prácticas no manicomiales de la salud mental. Las prácticas no manicomiales equivale a decir, o sea, la contracara de las prácticas no manicomiales o antipsiquiátricas son las prácticas que atienden a los derechos, que ponen foco sobre la comunidad y que tienen una perspectiva de derechos, ¿no? Fundamentalmente se trata de respetar varios derechos que quedan conculcados, que quedan violentados en las prácticas, en las clásicas prácticas manicomiales, pero fundamentalmente todos esos derechos se engloban en uno general y podemos decir universal, que es el derecho a la subjetividad, ¿no? El derecho a ser sujeto, ¿no? A que cada sujeto tiene la libertad, el derecho, la posibilidad de ser como su subjetividad le expresa ser. En el caso de las personas que padecen enfermedades mentales se los cosifica, son como cosas que se las ponen en algún lugar. Exactamente. Lo que la psiquiatría clásica, ortodoxa y los modelos manicomiales hacen es justamente desubjetivar el padecimiento y objetivarlo, hacer de eso un objeto de estudio, ¿no? Que responde, por supuesto, a prácticas biopolíticas. Por eso las medidas manicomiales, las prácticas manicomiales son prácticas de disciplinamiento y de homogeneidad de la diferencia, ¿no? Se patologiza la diferencia y se instrumentan medidas o prácticas para homogeneizarla. ¿Por qué? Porque la diferencia es lo anormal, ¿no? En una sociedad de control, en una sociedad disciplinar, en una sociedad donde los parámetros los determinan no la subjetividad, sino otros intereses, la diferencia molesta, la diferencia hace ruido y entonces se la patologiza. Por eso los manuales diagnósticos abundan cada vez más, son cada vez más gruesos, hay cada vez más categorías diagnósticas, ¿no? Cada vez más enfermedades, digamos. Cada vez más enfermedades. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se hace es patologizar la diferencia. No es que cada vez se vayan descubriendo más enfermedades mentales como ocurre con las enfermedades físicas, las enfermedades orgánicas. Es que cada vez se patologiza más la diferencia. Tenemos el caso, qué sé yo, de el duelo, desde el duelo hasta la disforia de género, en donde son situaciones que no tendrían por qué patologizarse, porque son los diferentes modos de la subjetividad, ¿no? O sea que ya el duelo es una patología hoy. Claro, se toma el duelo como una patología. Y el duelo, a ver, lo patológico es no hacer el duelo, no hacerlo el duelo, ¿no? Pero por supuesto que... ¿Quién va creando ese sentido? La farmacotecnocracia de la salud. Esos son los intereses que rigen. Lo voy a traducir, es mantenente espantillado, digamos, que te automedique. Exactamente, o sea, todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica y la tecnología, las industrias tecnológicas de la salud, eso en términos generales. En lo que hace específicamente a la salud mental, sí, las industrias farmacéuticas, los dos grandes poderes que tiene la salud mental, que rigen y que hacen lobby con la salud mental para que se derogue la ley y todo eso que ya conocemos, que son la industria farmacéutica, que tiene pingües ganancias con los psicofármacos, claro, y las grandes empresas sanatoriales, que tienen pingües ganancias con el encierro, con las prácticas de encierro, o sea, la internación. A ellos no les conviene. No les conviene que la gente deje de comprar fármacos y de sentirse enferma mental. Exactamente. En realidad, a la industria farmacéutica, a la tecnología de la salud en general y a las grandes corporaciones hospitalarias o sanatoriales, no les importa la salud, lo que les importa es la enfermedad, porque con eso es con lo que se lucra, ¿no es cierto?, con lo que se gana. Por lo tanto, la salud no es un bien social común de primer orden. Por eso tenemos que tener cuidado con la preservación de los derechos sobre los bienes comunes públicos de primer orden: la salud, la educación, la justicia, la seguridad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando no se atienden esos derechos, cuando no se toman esos bienes como derechos primordiales, se corre el riesgo de que se mercantilicen, como ocurre con la salud, ¿no? La mercantilización de la salud no mercantiliza con la salud, mercantiliza con la enfermedad. No gana con la salud, gana con la enfermedad. Bueno, conviene que estemos sanos. Exactamente, ¿no es cierto? A la industria,
Para colmo, la industria farmacéutica tiene grandes ganancias. Sabemos que es la tercera economía mundial después de las armas y de... La droga. La droga, digamos, en los ilegales. El petróleo, las armas, pongamos dentro de las legales, ¿no? Sí. Pero las armas legales, la parte legal de las armas, el petróleo y luego la industria farmacéutica. Sí, de las ilegales también, ¿no es cierto? Sí, sí. La tercera economía mundial no se va a dejar avasallar por políticas que son progresistas en cuanto a una concepción de la salud que no hace pie en la enfermedad, por supuesto, ¿no? A la industria farmacéutica pone sobre el loco una doble responsabilidad. Digo sobre el loco porque es uno de los segmentos. La locura y la sexualidad son los dos segmentos más invadidos, más violentados por la patologización de la diversidad, ¿no? De la diferencia. Y la industria farmacéutica, que todavía no le puede encontrar la vuelta a medicar la diversidad sexual, pero sí la diversidad en la locura. Los fármacos llamados antipsicóticos son los más caros. Cualquier caja de 30 comprimidos de un antipsicótico hoy no vale menos de 20.000 pesos, una caja para un mes, ¿no? Pero pone sobre el loco digo sobre el loco no en sentido despectivo, sino porque recupero la denominación popular de la llamada psicosis, ¿no? Psicosis es un nombre técnico, la locura es un nombre popular, ¿no? La industria farmacéutica pone sobre el loco una doble carga, la de aparentar ser sano para que se produzca la imagen de que el medicamento cura, pero al mismo tiempo seguir siendo loco para que siga consumiendo el producto. Claro, es una tensión permanente. Te hace creer que te sanás, pero en realidad te hace depender de un medicamento. Eso es locura, esa es la locura, no la expresión de la subjetividad de esa persona. ¿La ley en sí misma es una ley buena y está mal aplicada o es una ley mala? No, es una ley excelente, modelo, que ha sido tomado como modelo en muchos países del mundo que la hicieron después de que se sancionó acá, que fue en 2010. Acá se sancionó y promulgó en 2010. Es una ley ejemplar, tomada como modelo, porque está hecha, tiene la característica... Una de las características principales es que es una ley hecha colectivamente, tanto la nacional como la provincial. O sea, no es hecha por legisladores solamente, ni por juristas, sino es una ley hecha por técnicos, por el pueblo, por las agrupaciones, por los movimientos sociales. Todos fueron a colaborar para hacer la ley de salud mental y ahí está la ley. Por lo tanto, es una ley ejemplar. Es una ley lo más parecido a como se deben hacer las leyes, ¿no? Que respondan a los intereses del pueblo. Pero, ¿qué pasa? La aplicación no es plena. La ley lleva 13 años. 2010 lleva 13 años. Se podría decir que no llega a un 10% de todo lo que prescribe la ley, de todo lo que promueve que se aplique, no debe llegar a un 10%, a lo sumo un 10%, porque permanentemente hay embates desde los lobbies de estos grupos de poder que yo mencionaba recién, la farmacotecnocracia y los grandes grupos económicos sanatoriales. Disculpe, hay grandes embates para que no se aplique, porque si se aplica, una de las cosas que no permite la ley es la creación de instituciones manicomiales, o sea, de instituciones monovalentes, y pone el foco en la comunidad, ¿no? El trabajo tiene que ser sobre la comunidad y el presupuesto tiene que ir hacia hay la una comunidad. Crítica a eso, ¿no? De muchos lugares respecto, porque no estamos acostumbrados a convivir con locos en esta idea popular de la enfermedad pareciera, ¿no? Que como que nos asusta, como que nos genera un temor. Sí, no estamos acostumbrados a acoger la diferencia en general, a acoger la diferencia comunitariamente. A eso en realidad no estamos acostumbrados. Entonces, aceptar el distinto. Exactamente. Entonces lo que pedimos ante la diferencia es el encierro. Sí, sacámelo de acá, sacámelo, no sé qué hacer, pero sacámelo. Claro. Y como dice Foucault, ¿no? Foucault, este filósofo francés que habló sobre el encierro y sobre las instituciones. Es más, su tesis doctoral fue la historia de la locura en la época clásica. Y después escribió otro libro que se llama El poder psiquiátrico. Él dice que en las instituciones totales, manicomios, cárceles, escuelas, fábricas, instituciones militares y eclesiásticas, no hay un adentro.
Lo que hay en el adentro es un encerrar el afuera, dice él, ¿no? El adentro de los manicomios no es un adentro propio, no es un interior propio, es encerrar el afuera, está encerrado el afuera. El encierro no resuelve lo que pretende resolver, porque la diferencia nunca se va a poder homogeneizar. La diferencia se expresa, porque está en la naturaleza expresarse la diferencia. Está con nosotros, te doy tregua para que tomes un poquito de agua, Jorge. Está con nosotros el médico psiquiatra Jorge Berlafa, hablándonos de la marcha que el próximo viernes se va a concretar, la segunda en Río Cuarto, en defensa de la salud mental, de la ley y de su aplicación plena. En un momento, Jorge, en donde está en riesgo, en el propio debate político, que lo que logramos hasta ahora conseguir se retroceda, porque también hay una percepción respecto de el diferente muy puesta en instancias que creíamos superadas ya como sociedad, ¿no? ¿Eso implica también un posicionarse, Jorge, en este escenario? Sí, totalmente. Quienes creemos y militamos esta causa que yo estoy enunciando como tal acá, ¿sí? No podemos permitir retroceder en derechos, ¿no? Sabemos que a partir de la segunda vuelta electoral se ponen en juego dos modelos, ¿no? Muchos dicen dos modelos de país. Yo creo que en realidad no se ponen en juego dos modelos de país, sino que se pone en juego un modelo de país y un modelo de colonia. Lo otro no es un modelo de país, ¿no? Sino es volver a la colonialidad. Y la colonialidad es perder derechos, perder autonomía. Entonces tenemos que tener cuidado. Bueno, yo me voy a pronunciar claramente, si se me permite, pero sí. Hay un candidato, el candidato de La Libertad Avanza. No podemos saber bien qué... Porque no está muy claro todavía, parece mentira, 19 días de un acto electoral y de una segunda vuelta electoral, no está muy claro qué va a hacer, qué no va a hacer, qué sí, qué no, qué de lo que dice se va a poner en juego y qué es un atractivo para los electores, no se sabe muy bien. Entonces, pero lo que sí se sabe bien es que hay un desapego, un descuido por la preservación de los derechos. Y mucho, incluso aún de los derechos por los bienes comunes de primer orden, como son la salud, la educación, la justicia y la seguridad, y también los de otro orden, ¿no? La vivienda, la alimentación, el trabajo, etc. Hay un desapego a esos derechos, entonces hay que pensar que de cualquier manera, de una manera u otra, no está bien claro eso, pero esta base de desapego a la preservación de derechos haría pensar que la salud para esta línea política no es un problema. La salud pública para esta línea política no es un problema. Y cuando digo salud pública, no estoy hablando de medicina para pobres como se concibe muchas veces. Cuando hablo de salud pública, hablo de la salud de todos. La salud pública es la salud de todos. Pobres, ricos, clase media, con obra social, sin obra social, porque es la salud pública, muchas veces se confunde semánticamente salud pública con los hospitales del Estado para los pobres. Eso no es salud pública, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Es un sistema asistencial, ¿verdad? Pero la salud pública es un bien común. Es la salud de la sociedad. Es la salud de la sociedad. En general, claro. Exactamente. Que por otra parte se da por hecho que está como afectada por tanta tensión social, por divisiones alimentadas de exprofeso en beneficio de los que no vemos que están alimentando esas divisiones. ¿Usted lo cree así o hay una estigmatización también de lo que somos? No, yo creo que hay un apuntar directamente a través de las imágenes, de los mensajes, incluso de los mensajes subliminales, hay un apuntar directamente a las emociones, a los afectos y a la memoria, ¿no? Se apunta directamente a eso, o sea, ya el control, la sociedad de control o el control social ya no se ejerce más con los clásicos métodos de encierro y disciplinamiento de los cuerpos o de las masas, ¿no? Sino que ahora se hace por los afectos, por la memoria, por la inteligencia también, ¿no es cierto?
por eso que hay estas explicaciones de por qué se vota desde un lado, por qué se vota desde el otro, porque en realidad se apela a la movilización de los afectos y a la pérdida de la memoria, ¿no? Borrón y cuenta nueva, no nos acordemos de nada del pasado, ahora lo que nos mueve afectivamente es esto, ¿no? Y eso tiene que ver con desposeer a la sociedad de no solo la historia individual, la historia personal, la historia de cada uno como sujeto, sino de la historia de la subjetividad social, o sea, de lo cultural, ¿no? Y se apunta directamente a eso. Hay una clara intencionalidad de borramiento de la subjetividad social. Está todo el tiempo diciendo miremos para adelante. Claro, sí. Todo el tiempo miremos para adelante. Bueno, no volvamos para atrás, miremos para adelante. De ahí el embate tan importante a memoria, verdad y justicia, ¿no? Digamos. No les conviene, obviamente. Sí, seguro. No les conviene. En este contexto, es evidente que después del viernes se potenció algo que se mencionaba como una posibilidad, que la salud mental del candidato a presidente de La Libertad Avanza no responda a las necesidades de la hora. Caemos en el lugar común que estamos reprochando en este espacio si analizamos eso, Jorge. Claro, sí, efectivamente, porque estaríamos diciéndolo más desde el prejuicio que desde el fundamento técnico. Además, a mí técnicamente no me corresponde, ni éticamente no se puede hablar así, digamos, sería ligeramente. Pero ¿no? Cuando se solapan afirmaciones que resultan de difícil comprensión con comportamientos que se visualizan por la alta exposición, tampoco se puede hacer inferencia. Solo desde el sentido común, no desde el sentido técnico. Ajá. O sea, lo que se ve es una expresión, un modo expresivo que yo no lo podría atribuir a nada en particular, porque es una expresión de su personalidad, es una impostación, es una puesta en escena, es un... Ya no sabemos cuál es el verdadero, ¿no? No hay... Que por otra parte, bueno, sí, estaría bueno que todo político, más un candidato de ese orden, un candidato a presidente, pueda ser lo más transparente posible, no solo con su propuesta política, sino con su ser, ¿no es cierto? O sea, no solo con su saber hacer, sino también con su ser. Eso sería lo conveniente, la transparencia en todo sentido. Pero en este caso hay una especie de, digamos, la misma confusión, la misma incertidumbre que se genera entre qué va a hacer, cómo lo va a hacer, qué efectivamente va a hacer Javier Milei. La misma confusión se genera sobre si lo que está diciendo tiene que ver con él, tiene que ver con una estrategia publicitaria, tiene que ver con una ideología, con una posición política, ¿con qué tiene que ver eso? Sí, a lo mejor se lo romantiza con algunas apreciaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, hay una... Sí. A lo mejor busca eso, ¿no? Que ten cuidado con esta cuestión. Lo último, Jorge, porque me pareció muy interesante eso que mencionó respecto de cómo se están instalando nuevas patologías. Sé que hay mucha gente que lo padece y que tiene en eso un grave problema en su vida, que son los ataques de pánico, ¿no? Pero pareciera que se extendió como explicación para determinadas conductas. Puede que o antes no existía la enfermedad. ¿Está en el marco de esto que usted menciona? Sí, hay dos cosas ahí. Por un lado, tenemos que tener en cuenta cuáles son las expresiones actuales del padecimiento subjetivo, porque el padecimiento subjetivo, o lo que se llaman las enfermedades mentales, las expresiones psicopatológicas, son epocales y son culturales, son construcciones de época, ¿no? Van cambiando según cambia la subjetividad de la época. Por un lado eso. Por otro lado, hay que aclarar... En un tiempo, perdón que lo interrumpa, era la bipolaridad. Claro. Todo el tiempo se decía, tiene comportamiento bipolar, porque un día estaba simpático en la mañana y el otro día estaba enojado en la mañana. Claro. No, ese día estaba simpático, el otro día estaba enojado. Exactamente. Son los cambios que se pueden esperar del humor de cualquier persona que tiene... No hay... Pero bueno,
Por otro lado, también hay que tener en cuenta el abuso en relación con lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Hay una necesidad de patologización de las expresiones, de la variabilidad de expresiones, no solo de las diversas personas, sino de la variabilidad en una persona, en la propia persona, ¿no es cierto? Entonces, hay una necesidad de que todo se lea bajo la lente de la psicopatología, porque ese diagnóstico ya tiene un medicamento previsto. El negocio está. Exactamente. Y el ataque de pánico, también otra cosa, digamos, hay una manipulación discursiva, porque también el neocapitalismo se maneja con políticas de discurso, ¿no es cierto? Y hay una manipulación discursiva en donde hay que popularizar los diagnósticos y a lo mejor a cualquier cosa le llamamos ataque de pánico, ¿no es cierto? Y el ataque de pánico es una categoría psicopatológica muy precisa que en el mayor porcentaje de los casos que se rotula como tal no lo es, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Hay ciertos intereses a los que les conviene que sí lo sea. Para venderla. ¿No? Sí, sí. Los tiempos han cambiado. Sí. No quiero banalizar la información, la enfermedad mental, no para nada. Pero cuando éramos chicos nos enviaban al peluquero Cabanillas en Huinca una vez cada 2 meses, cuando tenía el pelo largo realmente. Claro. Ahora los peluqueros, si no vas toda la semana, no estás a la moda, porque te hacen el cortecito. Ahí la industria de los estilistas logró aumentar significativamente el negocio. Impuso esa moda. Ahora si no vas cada 15 días al peluquero, sos más el trazado. Y mi mamá me mandaba al peluquero en Huinca cada 2 meses cuando se acordaba, cuando ya no veía más. Bueno, con la salud mental nos han... Sí, y con gran parte de las cosas pasa esto, Guillermo. Sí. ¿Por qué? Porque ese es un logro del capitalismo. Es un logro de la modernidad en realidad, pero específicamente de la modernidad capitalista, el consumo. El consumo se justifica por sí mismo, o sea, es el consumo por el consumo mismo y no por la necesidad. Y el consumo implica todo, implica desde ir una vez a la semana al peluquero cuando no hace falta, en realidad, hasta consumir pastillas, consumir productos, el consumo como parte de la subjetividad de las personas, ¿no? La subjetividad actual es una subjetividad marcada fundamentalmente por el eje del consumo. Ha sido interesantísimo escucharlo, Jorge, la verdad que nos ha dado una clase práctica y nos ha zamarreado lindo el árbol para que nos demos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Ajá, ha sido muy lindo estar en el programa, ¿eh? Muchísimas gracias, Jorge. El viernes, les recordamos, hay una movilización, la segunda en Río Cuarto, en defensa de la salud mental y de la aplicación plena de la ley. 17 horas, Presa Roca, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias por venir. No es solo para aquellos que tengan alguna relación directa, es para todos. La salud mental de una sociedad depende de todos nosotros. Jorge Berlafa, el médico psiquiatra, estuvo en la mañana de Así Son las Cosas. Nada más, casi pareces normal.